Virens nace el 4 de julio del 2022 y nace de la idea de ofrecer una propuesta distinta de empanadas. Inicialmente a base de plantas durante 3 años y medio, ofreciendo igual sabores tradicionales como verdura, humita y después algunos más de hongos o con coliflor y nuez, muy buena también. Siempre con la misma premisa de cuidar la calidad del producto y de ofrecer algo distinto, se fue mutando hacia también el consumo más masivo, como una empanada de carne, jamón y queso, o bueno, ahora una nueva de osobuco y una de pollo también. Arranqué laburando en las oficinas de 4 restaurantes como administrativo, en parte porque no me animaba a dar el paso desde muy chico, no me animaba a dar el paso a la cocina en sí, pero siempre lo que me llamó fue la cocina. Igualmente laburando en esas oficinas hice de todo, hice parrillero, bachero, encargado. Me puse a estudiar gastronomía, nunca llegué a terminar porque ahí agarré un laburo de muchas horas y esa yo digo siempre fue como mi mejor escuela. Trabajé casi 3 años ahí, hice unas temporadas afuera en Uruguay y después por último en el 2018 me fui a Australia con la idea de luego irme a Europa. Se me estiró un poquito más por la calidad de vida, pero también tenía unos buenos laburos, siempre laburando en cocina, alta cocina. Y bueno, luego decidí tomar un viaje para acá de visita y la pandemia y eso cambió un poco mis planes. Ahí agarré Casa Barro, uno de mis amigos era el dueño. Y bueno, ya había una estructura armada, pero con el tiempo fui ahí creciendo y estuve a cargo un tiempo hasta que tomé la decisión de crear Virens. De las 2 temporadas que hice en Uruguay, sinceramente mucho no me llevo, más que nada volumen. Igual acá también trabajé en volumen, pero sí lo que es vivir afuera, por ahí en Australia, ahí me tomé la libertad de trabajar en muchos restaurantes distintos, de distintos tipos de cocina. Trabajé en restaurantes de cocina de la India, de pescado, de japonés. Me llevé mucha experiencia de distintas culturas y sobre distintas preparaciones y eso siempre me llamó mucho la atención. Tengo una gran admiración y pasión por la cocina tailandesa y asiática, del sudeste asiático. Tuve la oportunidad de vivir en una casa donde la ama de casa era una tailandesa. Tuve comidas muy regionales y típicas de tribus tailandesas, donde eran caldos, donde habían todas las proteínas juntas en la misma sopa, que uno lo veía y por ahí lo llamaba la atención y después terminaba comiendo algo impresionante. Una apertura de cabeza impresionante que hoy en día trato de llevar un poco acá. Incluso he tenido algunas empanadas en los comienzos en los cuales yo sabía que no iban a moverse tanto, pero era más un capricho mío de poder llevar a cabo esa idea que yo tenía y que acá no se venda tanto. Y va a seguir sucediendo en la medida que me lo permita el negocio, ¿no? Pero es algo que, nada, me llevo eso, la apertura en la cabeza. El local es un poco después de 3 años de haber estado en lo que es mi casa, con un negocio saludable, económicamente hablando, y las ganas de dar un paso más. Lo que yo buscaba era un lugar chico donde yo pueda tener una barra y un horno de barro. Nada más que eso, esas eran mis premisas. Y bueno, buscando yo también tenía una base de clientes de 3-4 años en los cuales sabía por dónde estaba mi clientela, entonces más o menos traté de buscarlo por ahí. Y se dio la oportunidad de este local que es un poco más grande de lo que yo estaba buscando, pero también me da la oportunidad de no vender solo empanadas y ampliar un poco el menú y ser más creativo y tener otros tipos de eventos y ofrecer otro tipo de producto más que empanadas. Yo siempre tuve una gran pasión por el fuego, desde incluso antes de no saber que iba a ser cocinero. Siempre me gustó hacer fogata, fuego, fogones. Cuando trabajo en Casa Barro, ahí había un horno de barro y ahí me terminó de convencer lo que era un horno de barro. Ahí en ese momento se trabajaba mitad a gas, mitad leña, entonces siempre lo que era prender la leña, por más que a mí no me tocara, prefería llegar antes y prenderlo yo por una cuestión de ese ritual de prender el fuego. Después también yo soy un gran consumidor de empanadas y siempre prioricé los lugares que tenían horno de barro por los que no, para la hora de elegir consumir empanadas. Entonces fue un poco como decir, bueno, el día que pueda tener mi local, voy a tener un horno de barro. Este local estaba vacío, así que el horno lo construimos nosotros. Lo construyó el hijo de Walter Kosalter, es Sebastián, que es quien hizo todos los hornos de barro de
Capital Federal, o el 95% de horno de barro Capital Federal es el hijo de quien hizo los hornos de toda la avenida Corrientes, de Pizza Cero, de todos. Impresionante el trabajo de ellos, en 10 días te lo arman acá y después tardás 2 semanas en curarlo. Y este tiene un diámetro de 2 metros de adentro, lo que permite tener un buen volumen de empanadas a la vez cocinándose. Siempre parto de la premisa de ofrecer un producto de muy buena calidad o de la mejor calidad. En esa búsqueda soy consciente de tener costos más elevados que la media, después se ven reflejados en el producto final. En lo que es la textura, siempre le quise dar una vuelta de tuerca en algunas empanadas como para darles un poco más de... que sean más crocantes a la hora de terminar. A mí me pasó que en 2 lugares distintos separados que trabajé, en uno le poníamos a las papas harina de maíz, en otro le poníamos algunas tapas de empanada, y entonces en esa conjunción de buscar como que sean un poco más crocantes y un distintivo, opté por ponerle harina de maíz a algunas empanadas. Nosotros tenemos otra en particular a las cuales se le agrega ceniza de puerro, que es básicamente no tener desperdicio sobre una parte del puerro que no utilizamos, y para agregarle un sabor ahumado a una empanada que ya encima viene cargada de sabor. El horno lo trabajamos a 450 grados, cuando está entre 450 y 500, que a esa temperatura lo tenemos para el despacho. La empanada tarda 7 minutos. Es una empanada un poquito más grande de las comunes, o que es el doble que una salteña, mejor dicho, para tener una... porque se dice que las salteñas tardan 3 minutos, esta tarda 7. Este horno, al ser grande y que le cuesta un poco tomar temperatura, lo trabajamos de un lado primero para que la empanada tome piso y del otro lado como para darle la terminación. Y después lo que es cocinar en el horno de barro, más allá de las empanadas, nosotros usamos el horno de barro para producir absolutamente todo. La carne, antes de mandarla con el resto del sofrito, se cocina en el horno. El osobuco queda toda la noche, yo lo llamo durmiendo adentro del horno con el calor residual. Todo lo pasamos por el horno antes de mandarlo a una olla. Es un distintivo que logra que la reacción de malear se dé muy fácil adentro del horno, con la temperatura que alcanza, obviamente. La empanada más pedida es sin duda la de carne, aunque hace una semana lanzamos una de osobuco con gravy, que es salsa del mismo jugo de carne, y esa viene peleándole el puesto. Y luego, históricamente, la más vendida es la de humita, que ahí tengo un tema personal tanto con la humita y la de verdura, que fueron palo y palo en las más vendidas, porque me reconozco como alguien que ha comido mucha empanada de humita y mucha empanada de verdura, siempre las metía dentro de mis pedidos de empanadas. Y respecto a lo que es la de humita, no solo tiene tiene mucho laburo y mucha búsqueda del sabor en sí, sino que también tuve la suerte de trabajar con 3-4 cocineros salteños, con los cuales de algunos siempre fui tomando algo como para perfeccionar lo que hoy en día creo que es mi empanada de humita perfecta. Creo que también se refleja un poco porque, si bien tengo empanada de jamón y queso, pollo, la de humita sigue ahí en el segundo puesto firme. E incluso tengo una cazuela de humita, que es el plato más vendido. Y con la de verdura me pasa un poco lo mismo. Siempre me enojó cuando recibí una empanada de acelga y una salsa blanca desabrida. Entonces le busqué la vuelta a eso para que no suceda. Es una espinaca salteada a la italiana, luego tiene una salsa blanca y una ralladura de limón como para darle frescura. Y bueno, creo que se refleja también en los números de cuando veo la venta de las empanadas. Nos salimos un poco de lo tradicional de rallar el choclo, pero sí, después respeto ciertos procesos. Al choclo lo cocinamos a fuego lento con un poco de aceite de oliva hasta que se pone bien dulce. No le ponemos más nada que adentro del horno de barro y poco aceite de oliva y sal. Se pone bien dulce, después separamos una parte para procesarla con la misma salsa blanca y la otra queda el grano entero. Y luego, para mí, sí, muerte a la salsa blanca y el choclo de lata. Me enoja mucho cuando me sucede eso. Le damos un poco de dulzor también con muy poca cabutia. Y sin dudas, de las cosas que me llevé de un salteño es agregarle albahaca. Le da una frescura y un punch a los sabores que no había tenido en cuenta y que le suma demasiado. En lo que fue la búsqueda en su momento de ofrecer empanadas a base de plantas, me encontré con una leche de maní muy buena a la hora de hacer. Es una leche de maní que se vende para, digamos, para venta de café
y me encontré con un gran producto a la hora de hacer una salsa blanca. Y es al día de hoy que si llego a tener una de esas leches en mi casa, yo la prefiero por sobre la leche normal para hacer una salsa blanca. O para hacer un puré, es un productazo. Obviamente tiene el triple de costo de la que tiene una normal. Y luego, lo que te decía antes, tenemos materia prima de la mejor calidad. Ahora que pasamos a vender producto de carne, trabajamos con los prados. Pasamos a trabajar con los prados que nos brindan una gran mercadería. Y después, siempre partiendo de la base de tener un gran producto y el menor desperdicio posible, creo que es una gran conjunción para lograr lo que tenemos hoy en día. Los otros platos que tenemos son una cazuela de humita, que es lo que más vendemos, más en esta época de invierno. Es este relleno de humita que yo te contaba, pero le damos una vuelta de tuerca y es como yo le digo, es un crème brûlée salado, porque lo terminamos con un poco de azúcar y canela arriba, haciéndole una costra de caramelo cuando lo bajamos a la mesa. Tenemos un pastel de papa de osobuco también, que lo gratinamos con un poco de queso. Un curry de tofu, muy rico, un curry amarillo. Próximamente seguro haya un curry de pollo, aunque a mí el curry de tofu también, tomando un poco estos aprendizajes que tomé de mi viaje por afuera, estoy muy contento con esa receta. Y también el año pasado lo vendimos, ahora va a tener una vuelta de tuerca, pero mostró que a la gente le gustó. Y por último, todos los 29 hacemos una receta distinta de ñoquis. Abrimos, no importa si ese día toca cerrar, abrimos y hacemos ñoquis. Los últimos fueron de papa y espinaca con una ricota de cajú, pesto y salsa de tomate. Y siempre vendemos una gran cantidad de ñoquis los 29. El estilo de cocina de Viren sería una cocina tradicional argentina. Si bien hay productos que se salen un poco de la tradición, como puede ser una empanada de hongos o un curry de tofu, creo que los españoles lo llaman como comida de cuchara mezclado con tradición nuestra. Y ahí también mostrar un poco mis influencias que yo recibí a lo largo de los viajes y de las cosas que a mí me gustan. Entonces a mí no me gusta etiquetarme como tradicional puro y duro, pero sí como más tradición acompañado un poco de esto, un curry de tofu, o el día de mañana puede ser una empanada más llevando a lo tailandés. Bueno, yo Vires lo defino como un gran hogar, sobre todo en invierno, donde nos abraza a todos el horno. Vienen parejas, pero a la vez vienen grupos de amigos y conviven todos. Y creo que se logró algo en lo que cuando yo estaba armando el negocio lo veía medio tirado de los pelos, que es que la gente venga a comer empanadas al local. Siendo un producto que por ahí es más de pedirse, que la gente venga a comer acá al local a mí me reconforta, porque yo inicialmente quería una barra y el horno, que es como a mí me gusta ir a consumir las empanadas. Ahora hay un par de mesas más, pero siempre en la barra tenemos a alguien sentado. Que la gente cuando viene a comer acá se lleve esa sensación de haber comido acá o de haber probado esos sabores en su infancia o en algún otro lado, y que le reconforte. Hace poco tuve algo que me emocionó, digamos. Tuvimos un cliente de la comunidad judía que pidió una empanada de berenjena. Las empanadas de berenjena no son de las más vendidas. Me encontré con mucho detractor de la berenjena en sí. Y el tipo se paró emocionado, vino hacia la caja a agradecer, porque eso le recordaba una receta de la abuela que hacía en las festividades judías, y que la abuela había fallecido y la madre, que era la que repetía la receta, ahora estaba con Alzheimer y no podía replicarlo, y nunca nadie más pudo replicar eso. Y él pidió la empanada de berenjena simplemente por pedir una empanada de berenjena, y le reprodujo todo eso en sí. Y era un señor de, no sé, 50, 60 años. Vino lagrimeando hacia la caja, y eso fue algo que me pegó, o sea, me emocionó a mí también. Así que eso es un poco lo que queremos lograr acá. Salsa, cultura gastronómica.